Buenos días. Esta semana vamos a hablar en nuestro curso de Historia del Perú, la llamada República Aristocrática. ¿Y qué se entiende por República Aristocrática? Muy fácil. Es un periodo en el cual predomina una oligarquía. ¿Pero qué tipo de oligarquía? Una oligarquía agroexportadora. Esta oligarquía estaba integrada por financistas y también por civilistas que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un Estado oligárquico liberal, pero represor y sobre todo excluyente de las grandes mayorías. En este periodo la economía peruana se desarrolló a través de la industria y las finanzas a favor de los capitales extranjeros y de la oligarquía civilista, que estuvo en ese caso supeditada al imperialismo inglés, norteamericano, alemán, entre otros. Pero este desarrollo industrial agrícola, minero y financiero durante la República Aristocrática se debe a la presencia del capital extranjero, que trae como consecuencia la dependencia económica del Perú. La República Aristocrática abarcó, en este caso, desde el año de 1899 hasta 1919, donde casi todos los presidentes pertenecieron al Partido Civil. Solo entre el año de 1912 a 1915 se interrumpió el predominio de este grupo al salir elegido Guillermo Billinghurst, que fue derrotado por el coronel Oscar R. Benavides, quien restableció el orden a favor de una oligarquía. El Perú, durante la República Aristocrática, es un país eminentemente agrícola y desarticulado por la presencia de la hacienda con rasgos feudales, como los llamados gamonales. Estas características van a sufrir ciertos cambios con la presencia del capital financiero. Los cambios económicos sociales se hacían a partir de los llamados enclaves, es decir, de las empresas que funcionaban con capital extranjero y se dedicaban a extraer materias primas de un territorio en la cual tenían plena autonomía. Así que jóvenes, ahora acompáñenme ustedes a conocer quiénes son los presidentes que forman parte de esta llamada República de los Aristócratas. Tenemos aquí el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Aquí vamos a activar nuestro cursor. Tenemos la imagen de Piérola. Ahí tú puedes apreciar qué obras se realiza durante el gobierno de Piérola. Ahora vamos a ver. Fue elegido presidente constitucional Nicolás de Piérola entre los años de 1985, su gobierno de 1899. Gobernó el Perú dentro de un clima de relativa calma, entrando el país en una etapa de modernidad y desarrollo económico. Durante su gobierno, fue un periodo, como ya indiqué, relativamente de paz, ¿no? Hubo paz. Preparó el traspaso del poder a los civilistas, sentando las bases de un apogeo. Piérola fue el último caudillo que gobernó nuestro país en el siglo XIX. Sus seguidores lo llamaban Patricio o también el Califa. Su más duro opositor fue Manuel González Prada, quien le llamaba el enano Piérola. En el aspecto económico, tenemos en este caso el Estado peruano favoreció el desarrollo del capitalismo inglés. La industria azucarera se desarrolló en forma notable para crear la sociedad anónima de recaudación de impuestos, la libra peruana, y además de ello surge también el Banco del Perú y el Banco Londres y el Banco Internacional del Perú. Además, se va a establecer el llamado estanco de la sal. Asimismo, se incrementan las actividades en la industria minera y petrolera. Comienza en su gobierno la llamada era del caucho. En el aspecto militar, bueno, transformó y modernizó el ejército gracias a la participación de la misión encabezada por Pablo Clement. Durante su gobierno vino la misión Clement, que tenía la función de transformar y modernizar nuestro ejército para evitar que se repita lo que se dio en la Guerra del Pacífico. Además, se instituye la Escuela Militar de Chorrillos. Se promulga también en la justicia militar y se aprueba la ley del servicio militar obligatorio. Entre otras obras, también podemos mencionar que se firma el Tratado Billinghurst-La Torre. La agricultura de la costa norte se desarrolla en base al sistema del enganche. Se da el programa de construcciones públicas. Se construye el Paseo Colón, la Avenida Colmena, Plaza San Martín. En fin, se va a embellecer la capital. Eso durante el segundo gobierno de Piérola. Luego de Piérola
tenemos al siguiente presidente y tenemos la imagen. ¿Cómo se llama este presidente? Muy bien, se llama Eduardo López de Romaña. Su gobierno se va a dar entre los años de 1899 a 1903. Al finalizar el gobierno de Piérola, el Partido Demócrata se escindió en dos fracciones. Una fracción apoyada por Eduardo López de Romaña y se aliaba con los civilistas, mientras la otra era el gobierno, en este caso, la otra fracción era Guillermo Billinghurst, lo cual proponía la ruptura con el partido civil y así unirse con los montoneros y las mutuales, en este caso, los mutuales de trabajadores. En las elecciones de 1899 se presentó como único candidato López de Romaña, quien resulta elegido como presidente. Durante su gobierno se van a dar las siguientes obras. Se funda el diario La Prensa, se va a promulgar el Código de Aguas, el Código de Comercio, el Código de Minería. Se firma el Tratado Osma-Villazón, ¿adivina con quién? Con Bolivia. Se realiza la explotación a la selva con el coronel Pedro Portillo Mesones Muro y Jorge von Hassel. Se construye el ferrocarril La Oroya-Cusco y sobre todo se establece la Cerro de Pasco Copper Corporation. Esta compañía norteamericana se dedicó a extender nuestra línea férrea. No te vayas a olvidar todas estas obras durante el gobierno de Eduardo López de Romaña. Luego tenemos el gobierno de ¿quién? A ver, ¿quién es este personaje? Es Manuel Candamo. Su gobierno solo va a durar un año. Fue un hombre de gran fortuna, fue alcalde de Lima y presidente del Senado. No tuvo oportunidad de gobernar, pues al poco tiempo enfermó de gravedad y murió en Arequipa el 7 de mayo de 1904. Ocupó el mando del vicepresidente, va a ocupar en este caso el mando de presidente, su vicepresidente llamado, en este caso, Serapio Calderón, quien convoca elecciones siendo elegido, en este caso, el civilista José Pardo. Era líder del partido civil. Se puede destacar que durante su gobierno se reconoció a Panamá como nación independiente, siendo el Perú el primero en hacerlo. Se respeta el orden constitucional y las Fuerzas Armadas. Se respetó la libertad de prensa y sufragio. Se va a dar la máxima importancia a la educación en todos los niveles y se va a elaborar una legislación laboral y construcción de caminos y ferrocarriles. Manuel Candamo, durante su gobierno, dio cabida en el Consejo de Ministros a miembros de una generación de civilistas como Leguía y José Pardo. Entonces, al morir José Candamo, ¿quién asume el gobierno, jóvenes? A ver, ¿quién? Es es el primer gobierno de José Pardo y Barrera. Se va a dar entre los años de 1904 a 1908. En las elecciones de 1904 se presentaban como candidatos José Pardo y Barrera por el Partido Civil, Nicolás de Piérola por el Partido Demócrata, quien luego renuncia ante el ambiente político inseguro de esta manera. Salió elegido presidente José Pardo. ¿Y quién era José Pardo? Era hijo del fundador del Partido Civil. Contó también con el apoyo del Partido Constitucional. Tuvo la mayoría en el Parlamento y plantea un programa político basado en el impulso de la educación nacional, en la conversión de las escuelas públicas en escuelas fiscales. Se da la creación de la Escuela Normal de Varones, que viene a ser hoy la Universidad Enrico Guzmán y Valle, la Cantuta. Se da la creación de la Escuela Nacional de Arte y Oficio, ahora llamado el Politécnico José Pardo, y la apertura del Museo Nacional de Historia. Se permite el ingreso, ahí anoten chicas, se permite el ingreso de las mujeres a la universidad, eso va a ser en el año de 1908. Se adquiere, nuestros cruceros Grau y Bolognesi, se inaugura la famosa cripta de los héroes y el monumento a Bolognesi. Se va a establecer la Compañía Peruana de Vapores y Diques Flotantes. Se funda la Escuela Normal de Mujeres, hoy llamado el Pedagógico de Monterrico. En 1904, el doctor Matías Manzanilla realiza un proyecto de legislación del trabajo. Se funda la Escuela Superior de Guerra y la Fábrica de
cartuchos. Y no olvidar que durante su gobierno se da la huelga de la Federación de Obreros y Panaderos, llamados Estrellas del Perú. Al terminar su mandato de José Pardo, se convoca a elecciones saliendo elegido Augusto Beleguía como el nuevo presidente de nuestro país. Terminado el gobierno presidencial de José Pardo, se convoca a elecciones presidenciales. Como ya indiqué, ¿quién sale ganador? Leguía, que forma parte del Partido Civil. Con él tendrá, este caso, desavenencias. Si bien no era miembro de las familias oligárquicas, Leguía contó con el apoyo de todos los sectores más progresistas del Partido Civil, así como también del Partido Constitucional. Tenemos luego el gobierno, aquí está, el gobierno de Augusto Beleguía, que se va a dar entre los años de 1908 a 1912. En este periodo presidencial, la economía peruana entró en una crisis económica debido a su carácter dependiente. Dichas crisis estaban relacionadas con el desplazamiento mundial del capital inglés por el norteamericano y alemán, los cuales lograron incrementar sus producciones, en este caso sus producciones industriales, de manera enorme desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Como el Perú dependía de Inglaterra, este hecho alteró principalmente la economía basada en la agroexportación, la industria textil y alimentaria. Y esto va a generar una serie de desempleos y movilizaciones. ¿Qué obras se dan durante el gobierno de Leguía? Pues durante el gobierno de Leguía se da la ley de accidentes de trabajo, se da la amnistía a sus adversarios políticos, se crea el 23 de septiembre de 1910, Jorge Chávez realizó la hazaña de cruzar los Alpes y además se contrató una nueva misión militar al mando del general Juan Calmet para mejorar la preparación de las Fuerzas Armadas. Ahora, con respecto a los aspectos internacionales, o sea, con qué países tuvo problemas el Perú durante el gobierno de Leguía, vamos a mencionar primero con la Gran Colombia. Los colombianos invaden el trapecio amazónico. El gobierno envía al coronel Óscar R. Benavides, quien vence a los invasores en el combate de Pedrera. Luego tenemos con el país de Bolivia. En el país de Bolivia se delimitan las fronteras con concesiones mutuas, firmando el Tratado Polo Bustamante. Tenemos el problema limítrofe con Brasil, a la firma del Tratado de la de Río Branco, para evitar la continua expansión de los caucheros brasileros en nuestro territorio peruano. Con Ecuador, en el país del norte, rechazó el laudo del rey de España a favor del Perú, optando por el arreglo directo con nuestro país. Y bueno, con Chile, el problema siguió sin resolver y el país del sur continuó con su política llamada chilenización en Tacna y Arica. Se va reivindicando en este caso, una llamada persecución contra los ciudadanos peruanos. El canciller peruano Melitón Porras rechazó una corona de laureles que el gobierno chileno ofreció colocarle en la cripta de los héroes próximas a inaugurar. Este rechazo motiva el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre los países de Perú y el país de Chile. Tenemos luego el gobierno de Billinghurst. A ver, aquí está, vamos a señalar. Tenemos aquí a José Pardo y Garrera. Tenemos aquí el gobierno, aquí tenemos a Leguía. Aquí la tercera es Guillermo Billinghurst. Aquí está Billinghurst. Billinghurst, cuando se correspondió dejar al mando a Leguía, las elecciones generales no pudieron efectuarse en todo el país por, en este caso, imperar la violencia y el desorden. Por otra parte, los votos obtenidos no dieron la mayoría necesaria, en este caso, a su competidor Antero Espillaga ni a Guillermo Billinghurst. Los candidatos contendores en tan difícil situación correspondió al Congreso elegir quién sería el presidente. Ganó Billinghurst, ciñéndose la banda en medio de la gran popularidad. Sin embargo, sus enemigos políticos se dedicaron a no dejarlo gobernar y a obstaculizarlo en su labor de mandatario, como ocasionaría posteriormente la llamada crisis del gobierno o el surgimiento de una revolución comandada
por el coronel Óscar R. Benavides. Entre sus obras tenemos que se promulga la ley de las 8 horas para trabajos, la ley de 8 horas de trabajo para obreros de muelles y darcelas, se decreta la ley de derecho de huelga, se impulsó la creación de barrios obreros y se suma, en este caso, se intenta mediante un plebiscito disolver el Congreso, lo que preocupó a los civilistas. Y durante su mandato de Billinghurst se va a enterrar Augusto B. Leguía. El 4 de julio de 1914 se produjo el estallido revolucionario dirigido por Óscar R. Benavides y este caso conseguirá la dimisión del presidente. Y por último, hablaremos acerca del gobierno de Óscar R. o Rufino Benavides, que va entre los años de 1914 a 1915. Acá tenemos el rostro de gobierno de Rufino Benavides. Fue declarado por el Congreso presidente provisional del Perú con el apoyo de la oligarquía civilista. Durante su gobierno se va a iniciar la Primera Guerra Mundial y se inaugura el Canal de Panamá. Entre sus obras principales tenemos la autorización de la emisión de billetes fiscal y cheques circulares. Se inicia el problema de la Brea y Pariñas con la London Pacific. Se introdujo, pues en este caso se produjo la fuga de los depósitos bancarios y numerosas amenazas de quiebra. Se convoca elecciones y una convención de partidos políticos acordó llevar a la presidencia a José Pardo. Por ello que se da el segundo gobierno ¿de quién? De José Pardo, en el año de 1915 a 1919. El segundo gobierno de Pardo había sido un fructífero como el primero. Si la guerra mundial no hubiera encarecido tanto la vida, en este caso lo que dio lugar a un creciente descontento. Es verdad que la gran conflagración de nuestras exportaciones de algodón, lana, petróleo y minerales, pero todo esto representó poco frente a los progresos y bonanzas de la población esperada. La Constitución se complicó cuando se pensó que íbamos a vernos envueltos en una gran guerra. ¿Entre quiénes? Entre aguas españolas, esta gran guerra, porque en aguas españolas un submarino alemán hundió un barco peruano llamado Lord. El Perú reclamó entonces ante Berlín, mas al no obtener la satisfacción del caso rompió relaciones con el Imperio alemán y confiscó también algunos barcos mercantes alemanes. Entre sus principales obras podemos nosotros mencionar la ley de la jornada laboral, tenemos el salario dominical, la libertad de cultos, la Compañía Peruana de Vapores, además también se va a regular el trabajo de las mujeres y los niños. Forman todo esto, chicos, parte de no olvidar que también durante su gobierno se da la rebelión de Rumimalqui. ¿Y quién va a liderar? Lo va a liderar Teodomiro Gutiérrez en Puno. Bueno, muchachos, acá hemos trabajado, hemos hecho un súper resumen de todos los gobernantes, así que no te vayas a olvidar los datos más importantes. Recuerda que el gobierno de José Pardo se promulga las 8 horas en todos los centros laborales. Caso contrario de Billinghurst, donde se dan las 8 horas solo para los trabajadores de muelles y darcelas. Jóvenes, no se olviden, tienen información en el libro para ir repasando. Además, estudiando, no te olvides resolver tu separata. Nos vemos.